Buenos días, jóvenes. Entraremos a ver en esta mañana la segunda parte del tema, el derecho justinianeo. El objetivo de estudiar este otro tema es para comprender cómo se dio el desarrollo del derecho justinianeo y la transición que atravesó el derecho romano, ¿verdad?, en esa época. Destino del derecho romano después de Justiniano. En el siglo VIII vuelven a iniciarse las compilaciones oficiales. León III, el Isáurico, publicó una conocida con el nombre de Ecloga Legum, selección de leyes, en la que encontramos nuevas disposiciones en materia matrimonial. Esta obra tuvo una vida de poco más de un siglo y fue abrogada por Basilio el Macedonio. Este mismo emperador trató de fusionar en una sola las distintas obras de Justiniano, labor que llevó a cabo su hijo León, el filósofo, y que se conoce como Basílico, derecho imperial. La última obra importante publicada antes de la caída del Imperio de Oriente es la de Constantino Hermenópulo, que aparece en 1345 y es un manual conocido con el nombre de Hexabiblos. 6 libros tomada en su mayor parte de los basílicos. El Hexabiblos es un resumen claro y metódico del derecho bizantino de la última época. En lo que respecta a los territorios que habían formado parte del Imperio de Occidente, en ellos denominó el derecho romano vulgar, difundido principalmente a través del breviario de Asanco. En Italia, reconquistado por Justiniano, tuvo vigencia su compilación, y aunque el dominio bizantino no fue muy prolongado, el código, las instituciones y las novelas siguieron estudiándose. El digesto no corrió la misma suerte y prácticamente cayó en el olvido. No es sino hasta mucho tiempo después que se vuelve a estudiar, cuando se descubre en Italia un manuscrito de la obra. De esta manera da comienzo lo que conocemos como la segunda vida del derecho romano, que comprende el redescubrimiento y recepción del derecho justinianeo en la Europa continental. Esta escuela comienza con Irnerio, que se dedicó a hacer comentarios y anotaciones marginales, glosas, al mencionado Corpus Juris Civili, motivo por el cual se le llamó Escuela de los Glosarios, de los glosadores. De las obras publicadas por dicha escuela, la más famosa es la denominada Glosa Grande o Glosa de Accurcio, compuesta por este jurista hacia el año 1260, y en la cual reúne todas las glosas de sus predecesores. La importancia de la escuela boloñesa reside en la influencia que ejerció sobre los estudiosos del derecho, propiciando que se efectuasen estudios jurídicos en toda Europa. Y Bacario, por ejemplo, llevó a Inglaterra la obra de Justiniano y enseñó la materia en la Universidad de Oxford. Placentino, por su parte, en 1180 funda una cátedra con el mismo fin en la Universidad de Montpellier, en Francia. Durante la centuria siguiente se estudian más bien las glosas y no los textos originales, y en el siglo XIV, nuevamente en Italia, en la ciudad de Perusa, un profesor de derecho, Bartolo de Saxoferrato, se dedica a generalizar y a elaborar una teoría del derecho, método contrario al espíritu del derecho romano clásico, que trajo consigo el hecho de que el Corpus Juris no solo se estudiara, sino que también tuviera compilaciones en la práctica jurídica europea. A los miembros de esta escuela se les conoce con el nombre de comentaristas, bartolistas o posglosadores.
en la Edad Moderna es en la Francia de los siglos XVI y XVII donde apreciamos un gran interés por el estudio del derecho romano. Estos estudiosos tratan de ver el derecho a través de todas las fuentes posibles, sacando provecho tanto de la historia como de la literatura. En el siglo XIX, importantes descubrimientos históricos le dan nuevo impulso al estudio del derecho, y es en ese momento cuando Alemania se coloca al frente de las investigaciones encabezadas por Savigny, cuyos trabajos sobre derecho romano constituyen una valiosa aportación a la ciencia jurídica. Esta escuela histórica estudia el derecho romano en su verdadera esencia y dentro del marco social, político y económico en que se desarrolla. Dicho movimiento científico-jurídico produjo un número considerable de investigadores, entre los que no podemos dejar de mencionar a Rodolfo van Jhering, autor del Espíritu del Derecho Romano; Niebuhr, descubridor de las instituciones de Gallo; Otto Lenel, reconstructor del Edicto Perpetuo; y Teodoro Mommsen, autor del Derecho Público y del Derecho Penal Romano. En América Latina, el derecho romano se ha enseñado con mayor o menor intensidad y casi en forma ininterrumpida desde la época colonial. Hoy en día, la materia sigue siendo obligatoria en casi todas las facultades y escuelas de derecho. En cuanto a la investigación romanista, puede apreciarse su interés principalmente en países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Luego tenemos los periodos de la historia del derecho romano. Tenemos el periodo arcaico, el periodo helenístico, el periodo clásico y el periodo burocrático. Dentro del periodo arcaico se inicia con la promulgación de la ley de las 12 tablas en el siglo V a.C. y concluye al término de la Segunda Guerra Púnica en el siglo III a.C., momento en que marca el comienzo de la influencia griega. En el periodo helenístico, en este periodo inicia al terminar la Segunda Guerra Púnica y termina con la República en el siglo I a.C. Fue durante los dos últimos siglos republicanos cuando se dejó sentir con más fuerza la influencia de la cultura griega. Esto no quiere decir que dicha influencia no se registre con anterioridad, pero no es sino hasta finales de la República cuando Roma se relaciona más íntimamente con el helenismo, y se puede afirmar que la influencia griega llegó en un momento oportuno, es decir, cuando el derecho romano estaba lo suficientemente consolidado como para no dejarse absorber por el griego, pero aún joven y flexible para poder recibir su estímulo. En el período clásico, este período corresponde al Principiado, desde Augusto del siglo I a.C. hasta Diocleciano en el siglo III de nuestra era. El período se llama clásico aludiendo a las dos acepciones del vocablo. En primer lugar, considerando como clásica a una obra completamente desarrollada o elaborada, esto es, acabada. Ya no encontramos en este período los grandes genios creadores ni a los audaces pioneros que fueron característicos del período anterior. Ellos se agotaron al extinguirse la República. Los juristas clásicos tienen otra forma de trabajar, ya que elaboran y sistematizan los conceptos jurídicos hasta sus últimas consecuencias. Podríamos decir que son más minuciosos que los juristas de la última época republicana. Dentro del período clásico se distinguen a su vez dos fases, las cuales están divididas por el reinado de Adriano. De Adriano en adelante se puede detectar una tendencia burocratizadora. El príncipe tiende a monopolizar la creación del derecho e incluirla dentro de su esfera de acción, codificando el derecho y controlando su aplicación. Ya en el período burocrático vemos nosotros que se inicia con Diocleciano y termina con la codificación de Justiniano en el año 534. En este período la creación y aplicación del derecho son actividades centralizadas. Los juristas pertenecen a la administración imperial.
Su actividad se burocratiza y cae en el anonimato, aunque es innegable que con Justiniano subió al nivel de la cultura jurídica y que el corpus juris de mejor calidad que las compilaciones de los 2 siglos anteriores no se equipara a la literatura jurídica clásica. En las compilaciones del emperador bizantino se reflejan las tendencias de la época de Schul, que se caracteriza como una tendencia clasista, o sea, la necesidad de volver los ojos al pasado y recurrir a las citas de autoridades en este momento cuando los juristas del Principado se convierten en los clásicos, en el modelo por seguir, especialmente Papiniano, Pablo, Ulpiano. Es patente el interés por conservar y sistematizar la jurisprudencia objetiva, lograda felizmente en el digesto. También vemos una tendencia estabilizadora o fijadora, es decir, del derecho, lo cual se lleva a cabo estableciendo la preeminencia del derecho legislado mediante las constituciones imperiales que, como es natural, se convierten en la fuente formal más importante del derecho del imperio absoluto. Fue una tendencia opuesta a la postura del clásico, que desconfiaba de la ley y prefirió otras fuentes más flexibles, como los edictos de los magistrados y la jurisprudencia. Hubo también una tendencia simplificadora, es decir, que el derecho, esta tendencia simplificadora del derecho que se ejemplifica en la síntesis y extractos que se hicieron de la literatura jurídica clásica, reduciéndola y eliminando distinciones y matices demasiado complicados para la época. También se dio una tendencia helenizadora, es decir, es posible detectar un segundo periodo helenístico. En este no solo se adoptan instituciones jurídicas griegas, sino también su terminología. También hubo en ese tiempo una tendencia humanizadora del derecho que se había iniciado ya con la doctrina estoica y que desde Constantino se une también a una corriente cristianizadora. Luego vemos los otros periodos de la historia del derecho romano, como es el periodo antiguo, clásico y el posclásico. En el derecho antiguo vemos que se inicia con la fundación de Roma en el año 753 a.C. y termina con la ley Lulia Judiciaria de Augusto en el año 17 a.C. El periodo se subdivide en 2 fases. La primera de derecho arcaico en el año 753 a 150 a.C., cuando se promulga la ley Aebutia. En esta queda incluida la ley de las 12 tablas, que no obstante su importancia, su contenido es el derecho consuetudinario anterior, que se codifica y convierte en derecho escrito y legislado. La otra corresponde a la última época republicana y coincide con lo que Schul denomina periodo helenístico. Tanto las leyes Aubutia como la Lulia Judiciaria, que estudiaremos más adelante, introdujeron reformas que modernizaron al sistema de procedimiento. En el derecho clásico, desde la mencionada ley Julia del año 17 a.C. hasta los últimos clásicos, el período también se subdivide en 2, de la ley Julia hasta el edicto perpetuo y de este hasta Modestino, aproximadamente en el año 250 de nuestra era. En el derecho posclásico vemos que desde las reformas constitucionales y administrativas de Diocleciano hasta las compilaciones de Justiniano. Muchas gracias, jóvenes. Eso ha sido todo en cuanto a la segunda etapa de la época y el derecho justinianeo y el periodo de transición que atravesó Roma, ¿verdad? A través de todo este estudio y de todo este trabajo legislativo. Pasen muy buenos días.